tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de la segunda ola nada está dicho. Mientras soportamos la peor crisis sanitaria y económica de los últimos 100 años, con muertes que según el SINADEF podrían superar las 100.000 personas por la pandemia a causa del coronavirus, el Congreso de la República del Perú está haciendo cualquier cosa menos trabajar del lado de la gente, o mejor dicho, trabajar y poner de su parte hacia un solo objetivo que toca transversalmente a todos los peruanos: la crisis de las camas UCI, los contagios y, claro, las muertes. Con votos de Fuerza Popular, UPP, Acción Popular y el FREPAP, la Comisión de Ética ha abierto hoy investigación al congresista Alberto de Belaúnde por su accionar tras la represión policial, calificada como desproporcionada y brutal por la Organización de las Naciones Unidas, en las protestas de noviembre contra el efímero régimen de Manuel Merino de Lama. Por cierto, también han abierto una indagación preliminar al legislador de la misma bancada, Daniel Olivares, por aceptar públicamente que consume cannabis. Así estamos. Alberto de Belaúnde está con nosotros. Buenas noches, congresista de Belaúnde, bienvenido. Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. Y creo que has resumido muy bien la sensación de desconcierto y de frustración que nos embarga mucho respecto a esta como realidad paralela, ¿no? Por un lado, estamos recibiendo todos, y sobre todo también la prensa, mensajes desesperados en redes sociales y por WhatsApp, buscando oxígeno, buscando camas UCI, buscando atención básica de salud. Y en paralelo tenemos que, esta realidad de la cual tenemos que dedicar tiempo y energía a esta dinámica de confrontación que tanto daño y tanto desgaste ha generado en los últimos años. Ahora, como bien se puede denominar, esta suerte de mundo paralelo existe, está aquí y es real. Sin embargo, vamos al detalle, o a tratar de hacerlo. La denuncia, entiendo, por lo que hemos podido revisar, tiene que ver por su performance, su actuación en los días 12, 13, 14 de noviembre fundamentalmente, cuando se reportaba en ese momento personas desaparecidas. Además, eran datos que se venían recopilando de una manera a la carrera, ¿no? Y los recopilaba la Coordinadora de Derechos Humanos hasta lo que recuerdo, y también la Defensoría del Pueblo. Vamos a tener más adelante, por cierto, al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, y ahí podremos hablar algunas de estas cosas también. Y recordamos que usted iba por comisarías, precisamente también con Daniel Olivares, y se denunciaba la agresión policial, la desaparición de manifestantes. ¿Qué es lo que están pidiendo exactamente? Lo que hay es una denuncia presentada por un ciudadano en el mes de diciembre que, digamos, es muy difícil de terminar de entender, porque uno no señala bien cómo es que, vulnerado el Código de Ética, menciona 2 artículos, pero sin explicar cómo es que mi comportamiento lo vulnera. Y el documento está lleno de una valoración política negativa, primero en torno a que se hayan producido las marchas de noviembre y en segundo lugar respecto a mi actuación. Pero claro, el ciudadano tiene todo el derecho de expresarse y de valorar políticamente mi actuación y la de los miles de ciudadanos que se manifestaron en las calles, pero de eso a que se desprenda una inconducta ética hay un largo trecho, ¿no? Respecto al tema de desaparecidos, que creo que es un tema muy importante de aclarar, hay una obligación de todo Estado que esté bajo las normas de los derechos humanos de darle prioridad y atención a las denuncias que se produzcan respecto a desaparecidos. Especialmente si es que estas denuncias se producen en un contexto de represión estatal como el que se había producido.
mencionas a las Naciones Unidas, que hizo un informe muy completo enumerando las distintas situaciones de vulneración de derechos humanos. Y ese informe tiene una frase que me gustaría leer muy brevemente, que dice lo siguiente: según la información disponible, se logró encontrar a todas las personas que están no localizadas en los primeros días después de los hechos. Sin embargo, por su naturaleza preventiva, las obligaciones en materia de desaparición forzada rigen con independencia de si una desaparición se haya configurado o no. Es decir, el Estado tiene la obligación de tener esto, como bien lo hizo la Defensoría del Pueblo y como muchos intentamos hacer con la información que nos otorgaba la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Cuando una persona desaparece, Jaime, o se denuncia que ha desaparecido, las primeras horas son fundamentales, porque ahí puedes evitar que tenga daños a su integridad o incluso que pierda la vida. Entonces, cualquier situación en la cual se denuncie un desaparecido tiene que tener de parte de las autoridades la importancia, recibir la importancia que amerita. Entonces, para ir clarificando el espíritu de esta denuncia, primero, lo que entiendo en su opinión es una denuncia política. Bueno, al fin y al cabo el Congreso es un fuero político, de acuerdo. Pero lo que también se arguye es que no eran desaparecidos. Es decir, lo que dicen sus detractores es: estuvo usted asusando a la movilización, estuvo yendo a las comisarías y al final estas personas, estos manifestantes o presuntos, es lo que se dice, no eran tales y que no estaban desaparecidos. Entonces usted al final lo que hizo fue echarle querosene a la pradera. No, recordemos que la denuncia de desaparecidos se produce en la madrugada, Sí. donde ya habían 2 muertes y heridos de gravedad, ¿no? Entonces ahí lo que hay que ver es quién fue el responsable de elevar el nivel de enfrentamiento y el nivel de indignación que tenían miles de ciudadanos movilizados. Lo que hicimos varios congresistas fue cumplir con nuestro deber, asegurarnos de poder movilizar, denunciar, visibilizar situaciones de vulneración del derecho a la protesta y tratar de evitar de que estas vulneraciones sean incluso más graves, ¿no? Entonces, eso es independientemente de si las personas finalmente aparecen o no aparecen. En el momento en que hay una denuncia de desaparición, todos tenemos que movilizarnos. Y recordemos también el caso de Luis Fernando Araujo, que es una persona que estaba en la lista de desaparecidos, que se mantiene hasta casi el final en la lista de desaparecidos y que al aparecer dice que ha estado 3 días incomunicado y que lo han liberado, y así se lo dijeron, por la presión mediática que se generó. Y este es un caso que está abierto en Fiscalía y que tiene que ser aclarado junto con otros casos vinculados a la manifestación. Era mi pregunta, precisamente. Es decir, ¿hubo desaparecidos o no hubo desaparecidos? Por lo menos en el caso de... Bueno, primero hay que aclarar, el concepto jurídico de desaparecidos es vinculado a personas que en determinado contexto no pueden ser hallados. Por eso, personas que estuvieron no halladas temporalmente. Así es. O por un lapso de tiempo. Si la persona aparece luego, no quita su condición de desaparecido. Y eso está muy claro en el desarrollo jurisprudencial del sistema interamericano de derechos humanos y en general en la Corte Europea, en el propio mecanismo de protección de derechos de Naciones Unidas. Entonces, sí hubo personas que temporalmente no eran localizadas, que temporalmente sus familias reclamaban por ellos o ellas, que temporalmente no estaban en su lugar de domicilio. Entonces, temporalmente hubo desaparecidos. En un contexto de denuncias de represión con 2 manifestantes lamentablemente fallecidos y con heridos de gravedad. Entonces, es un contexto en el cual lo que yo creo que le corresponde a toda autoridad es ponerse a disposición de las organizaciones, ponerse a disposición de la ciudadanía
y en alianza con los medios de comunicación que cumplieron un rol fundamental esa madrugada, poder brindar esta información justamente para que las personas desaparecidas aparezcan, que es lo que buscamos todos, y aparezcan sanos y salvos. Incluso recuerdo un caso de un joven que decía haber estado retenido por Así es. fuerzas Es el policiales. caso del señor Araujo, efectivamente. Araujo, correcto. Que después Que está quisieron en este poner un momento siendo video en el que investigado por la no Fiscalía. estaba, ¿no? No estaba en la marcha, estaba en otro lado, pero aclárenos eso. Este joven Araujo sí estuvo retenido durante las protestas. Es la información que él ha brindado, y lo que ha señalado su defensa legal es que todo su testimonio coincide con la información que posteriormente se entregó, que efectivamente hasta determinada hora estuvo en determinado distrito y que luego con un grupo de amigos fue a la manifestación. Todo calza y es uno de los casos que están abiertos en el Ministerio Público. Recordemos además, Jaime, que esto me convierte en el único congresista que está siendo investigado en este Congreso por los hechos ocurridos en el mes de noviembre. Lo cual resulta por lo menos desconcertante. Sí, ¿no? ahora vamos a eso, pero habla... lo que nos gustaría que quede claro, entonces, el joven Araujo sí estuvo retenido. Estuvo retenido por varias horas. Él mismo lo declaró y después... Por lo menos 2 días. Es la información 2 días. Que ha declarado él y que se ha reafirmado en su declaración y que se encuentra actualmente en Fiscalía. Eso además en un contexto en el que habían muerto 2 jóvenes, Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, donde había una represión brutal contra la manifestación que se pronunciaba en contra del régimen efímero de Merino de Lama. ¿El testimonio del joven Araujo está en actas fiscales? ¿Está en la investigación? Por cierto, ¿cómo va la investigación fiscal? Es una muy buena pregunta, Jaime. Habría que hacer seguimiento. Siempre cuando se trata de investigaciones fiscales, desde mi posición de congresista y en general los congresistas tratan de mantener la distancia que el caso amerita, ¿no? Porque acá lo que se tiene que hacer es respetar la independencia y autonomía del Ministerio Público para llevar a cabo todas las investigaciones. Pero yo imagino, porque ya ha pasado varias semanas y varios meses, que deberíamos tener avances importantes en cuanto a los distintos casos que se han documentado no solo por los medios de comunicación nacionales, sino también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las Naciones Unidas y por distintos espacios que trabajan el tema de derechos humanos respecto a lo ocurrido en esos días. Ahora, conversamos ayer con el ministro del Interior, el señor Élise, y no sé si usted vio la entrevista, pero en todo caso la resumo sobre el particular, sobre todo hablando de las muertes de Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, y señalaba que su despacho estaba evaluando la posibilidad de compartir o hacer público el informe que devela o revela responsabilidades en los mandos de la policía. Pero lo que nos pareció entender del señor Élise es que en ese informe solamente se recogen eventuales sanciones administrativas, independientemente de la investigación fiscal. Entonces, ¿cuál sería su invocación al Ministerio del Interior para que, hablando de responsabilidades concretas en los mandos policiales, se emita un informe de acuerdo a lo que se tiene como evidencia de lo que sucedió el 14 de noviembre? Claro, aquí lo importante en el Ministerio del Interior, y estoy seguro por el compromiso de toda la vida del ministro Élise con los derechos humanos, lo que corresponde al Ministerio del Interior es, por un lado, agotar los procedimientos administrativos sancionadores y llegar a conclusiones y, por supuesto, respetar el debido procedimiento en cada caso,
digamos, tomar las medidas administrativas que correspondan y, por supuesto, trasladar lo actuado a sede judicial o mejor dicho, al Ministerio Público, si es que así corresponde. Y, por supuesto, también el deber de colaboración para entregar toda la información que sea solicitada en el marco de una investigación fiscal. Yo no tengo la menor duda, confío en que así lo hará el ministro del Interior. Ahora, según el señor Hélice, el informe de las Naciones Unidas exagera un poquito respecto a lo que se establece como excesos policiales. ¿Coincide con esa apreciación? No, yo no comparto esa valoración, porque además creo que el informe de Naciones Unidas está en la misma línea de lo dicho aquí por la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo que va a estar contigo en un rato puede confirmarlo, en la misma línea de lo señalado por el grupo enviado por la Comisión Interamericana, en la misma línea de lo señalado por organismos de derechos humanos internacionales que estuvieron presentes esos días en el país. Lo mismo que ha documentado de manera bastante profesional distintos medios de comunicación. Entonces, yo creo que el informe de Naciones Unidas es un informe muy completo que rige con los estándares internacionales de derechos humanos y que nos da dos oportunidades que son muy valiosas, Jaime, y que tenemos que tomar como país. El primero, que se haga justicia en todos los casos que lo amerite, producto de estos casos de las manifestaciones, pero en segundo lugar, que también se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para que este tipo de situaciones no se sigan repitiendo en el futuro. Hemos visto y podemos ver en los últimos 20 años la cantidad de casos de vulneración al derecho de protesta, que implica también la vulneración a la integridad de los protestantes, que se repite independientemente del gobierno en el cual nos encontremos. Y son situaciones que no pueden seguir repitiéndose. Evidentemente, la situación ocurrida en noviembre es de una gravedad mayor a la de otros casos, pero por supuesto lo que tenemos que asegurar es que ningún derecho fundamental se vea vulnerado al momento de la actuación de la policía en una manifestación. Ahora, pero la gravedad definida así por el Congreso o cuando menos por la Comisión de Ética está en su actuación de ir por las comisarías a chequear dónde está tal cual X, Y, Z persona que estaban justamente reportadas en ese momento como desaparecidas. ¿Planea la Comisión de Ética alguna investigación tan prolija como la que se ha gatillado contra usted, contra el señor Merino de Lama, por ejemplo? Tengo entendido que no existe ningún procedimiento, ni denuncia de parte, ni de oficio por parte de la Comisión de Ética. Por eso yo señalaba en la mañana, un poco desconcertado, que la única persona siendo investigada por el Congreso de la República respecto a lo ocurrido en el mes de noviembre soy yo, ¿no? Y esto en un contexto bastante grave para el país, ¿no? Jaime, no solo se trata de ¿cómo te puedo decir? De expresar lo que pienso en este caso, sino también creo que es importante expresar lo que siento, ¿no? Tú y yo y muchas personas recibimos y vemos a diario la desesperación de miles de familias a lo largo del país respecto a esta situación gravísima de crisis sanitaria y de crisis económica producto de la crisis sanitaria. Y lo que queremos es, y lo que queremos todos, es mayor unidad, menos confrontación, mejor uso de la energía y del tiempo de todos los que estamos en algún tipo de puesto de responsabilidad. Ahora, también nos ha llamado la atención, es inevitable, que en la misma Comisión de Ética se vote en contra de investigar al señor que aparece en este momento en la pantalla, congresista de la República por Alianza para el Progreso, el señor Meléndez, que fue encontrado, captado, ampallado
bebiendo en una reunión social en plena pandemia. Ahora, los votos en contra de investigar a Meléndez fueron de Vivanco, de Fuerza Popular, Rodas, de Alianza para el Progreso, Lozano, de UPP, Rivera, de Acción Popular, Caiguaray, del FREPAP. De acuerdo. Uno diría, bueno, han marcado una posición. Me llamó la atención, nos llamó la atención, la abstención. A ver si usted tiene una opinión. El señor Aliaga, de Somos Perú, bueno. Rocío Silva Santisteban y Zenaida Solís, colega de su bancada. ¿Cuál es su interpretación? Mire, voy a ser absolutamente sincero, no conozco el detalle del caso. No, pero está la foto, digo. No he tenido... Claro, pero, estaba digamos, tomando no en una reunión social. El detalle del caso, pero no he podido conversar tampoco con Zenaida o Rocío Guillermo sobre este y otros casos, porque recordemos, Jaime, que han sido como 10 casos que se han visto el día de hoy en la comisión, todos o casi todos mandados al archivo, menos el caso de Daniel Olivares y el mío, que decidieron abrir investigación los congresistas del FREPAP, de Fuerza Popular, de Acción Popular y de UPP. Pero sí recuerda el caso, ¿no? O sea, ¿perdón? Sí recuerda el caso de Meléndez. Fue además en noviembre, en plena crisis no solo sanitaria, sino también política. Estaba en una boda, fue padrino de un matrimonio en Iquitos. Y pandemia, crisis política. Fue al día siguiente de la marcha. Al día siguiente, claro, fue 16 de noviembre. 15, 16 de noviembre. Eso creo que puede explicar, Jaime, por qué no lo recordaba. Porque esos días, honestamente, la atención y la energía estaba colocada. Ya, pero no le quieren abrir investigación. Pero en todo caso... No le quieren abrir investigación, pero tiene un voto de abstención de la señora Solís. Eso a nosotros, por lo menos, nos llama la atención, colega de su bancada. ¿O no? Zenaida, estoy seguro que tendrá una explicación para el voto y habrá que preguntárselo. Yo no lo he hecho porque, como te imaginarás, Jaime, el día de hoy he estado centrado en esto y en mi trabajo parlamentario del día a día, ¿no? Pero ahora, estoy seguro que Zenaida debe tener una explicación, al igual que Rocío y Guillermo. Lo pueden suspender y aparentemente tienen los votos. ¿Cómo califica usted este escenario? Es decir, ¿cómo interpretaría, corrigiendo la pregunta, cómo interpretaría usted este escenario? Porque lo que pasa en ética es que a un congresista lo suspenden. Y hasta lo que recordamos, usted tiene dentro de sus funciones el saber o prevenir eventualmente algunos abusos, y es lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué sería esto? ¿Una vendetta? ¿Qué interpretación o qué lectura le da? Lo que me preocuparía muchísimo, Jaime, y yo espero que esto no se concrete, es el mensaje que estamos transmitiendo, ¿no? El mensaje que estamos transmitiendo en torno a cuál es el rol de un congresista en una situación de vulneración de derechos humanos. Y segundo lugar, respecto a cómo debe comportarse la ciudadanía cuando hay denuncias de desapariciones. Recordarás, Jaime, el alto número de mujeres desaparecidas producto de esta violencia machista estructural que sufrimos en la sociedad. Entonces, el mensaje que se transmite sería terrible, ¿no? Que es, oye, si hay un caso que sospechas que ha desaparecido tu familiar, espera, no denuncies porque luego puede generar problemas. No es el tipo de mensaje que tenemos que transmitir, es todo lo contrario. No esperes 24 horas si hay una desaparición, denuncia en el acto, acude a los medios de comunicación, grita el nombre si es necesario, porque las primeras horas son fundamentales para garantizar la integridad y para garantizar incluso la vida de una persona que está no habida. Finalmente, congresista, ¿van por la mesa directiva con una censura? ¿Tienen los votos? Porque eso sigue haciendo ruido. Ha habido las declaraciones de una bancada, de la bancada de Podemos Perú, de la intención de censurar la mesa directiva. No se ha presentado ninguna moción, pero yo creo que sería trágico, ¿no? El simple intento hablaría de un nivel de irresponsabilidad, de inmadurez y de falta de respeto hacia el país
que creo que haría mucho daño, ¿no? El momento actual requiere que todos enfoquemos nuestra energía y nuestro tiempo en ayudar a superar esta crisis y no caer en las típicas peleas políticas que no solo no solucionan nada, sino que por el contrario, como hemos visto en el último año, pueden agravar muchísimo la situación. Alberto de Belaúnde, congresista del Partido Morado, quien será investigado por la Comisión de Ética por su actuar el 14 de noviembre. Gracias, congresista. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Vamos a la pausa porque Open COVID Perú, que es una iniciativa de investigadores, de científicos, que publica cifras de las muertes, los contagios, la evolución de la pandemia del coronavirus, le ha enviado una carta al presidente Francisco Sagasti para sincerar las cifras de la pandemia. Y es que va a ser un año del estado de emergencia por el coronavirus y todavía tenemos cifras del MINSA, cifras de las direcciones regionales de salud y en el caso de las muertes, cifras del SINADEF. Y también conversaremos con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, porque nada está dicho.